nosotros y esclarecer algunos temas que son de mucha importancia. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana por la provincia del Carchi y además es miembro de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Asambleísta, muy buenas noches. Buenas noches, estimado licenciado Jarrín. Un saludo a los amigos y amigas de Radio Espacio, ¿no? Veo que está recibiendo la señal en diferentes provincias. Un saludo a los amigos de Bolívar, Los Ríos, Guayas, Manabí, El Oro y Cañar. Un gusto estar con ustedes, pues, y compartir nuestro trabajo también. Muy bien, asambleísta. Primero, muchas gracias por atender nuestra invitación. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué está pasando en la Asamblea con el tema de la aprobación de estas reformas al COIP que han dicho? Hoy se ha levantado una grave polvareda a nivel nacional sobre este tema. Efectivamente, usted lo dice, licenciado. Hay controversia respecto al tema, pero no olvidemos que estamos en un momento político electoral y desgraciadamente, algunas de las intenciones, ya sea de asambleístas o del propio Ejecutivo, más van por ese tema político muy particular que por el tema jurídico propiamente dicho. ¿Por qué digo esto? Primero, porque en torno a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, en conjunto, todo el proyecto que envuelve más de 40, son 41 para ser exacto. Primero, no es de esta comisión ni de esta asamblea. Viene desde la asamblea anterior, recogiendo iniciativas de varios asambleístas de varias bancadas. Primerito. Segundo, este proyecto encierra globalmente 87 artículos y se desarma como se dice, la controversia sobre un artículo, es decir, se deja de lado en el debate 86 artículos que son importantísimos, todos son importantes. Son tan importantes que el informe, ya para segundo debate de la comisión, fue aprobado por unanimidad. Unanimidad quiere decir los 10 asambleístas que pertenecen a la comisión y que, dicho sea de paso, pertenecen a diferentes bancadas, votaron a favor del informe. ¿Cómo votaron a favor del informe? Porque recibieron insumos, entre ellos las comparecencias de representantes de varias instituciones. La propia Fiscalía, a través de sus representantes, compareció, el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones, son 12 instituciones, así como de expertos y los propios equipos de cada despacho. Entonces, un debate interno de trabajo importante que se ha nutrido, obviamente, del conocimiento de expertos, de los filtros técnicos, porque ese también es otro tipo de opinión que sale por ahí, ¿no? Que el tema es político y que no ha habido rigurosidad técnica. Y que ya en un espectro más amplio también llega a todos los asambleístas, es decir, 2 días antes de que se convoque al Pleno de la Asamblea para debatir y aprobar pues estas reformas, todos los asambleístas ya tuvieron conocimiento del informe, de lo que se trata ahí. Entonces es falso que ciertos actores políticos o asambleístas incluso hayan dicho que no conocían y que se ha hecho esto a escondidas. Entonces, eso como un esquema, digamos, un panorama general, ¿no?, del contexto en el cual se ha desarrollado este proyecto. Ahora, asambleísta, tan solo una pregunta. Usted me dice que el informe fue de mayoría por unanimidad. Entonces, quiere decir de que la comisión no hubo informes de minoría, no hubo nada. Todo fue en acuerdo general de los miembros de la comisión. Así es, el informe llegó al orden del día como punto único, digo, en ese momento de tratarlo. No se conocía de informes de minoría, a pesar de que los asambleístas tienen la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, en este caso, para segundo debate, los 10 asambleístas han votado a favor, ¿no? Y ese es el punto de partida, digamos, hacia el resto de cosas que pueden ser interesantes respecto a estas reformas del COIP. Asambleísta, ¿a qué aduce usted de que una vez que han hecho tanto trabajo, supuestamente todos aportaron, se recibió insumos, se recibió asesorías, y que es ilógico pensar de que si todas las bancadas están de acuerdo que no hay primero informe de minoría
y el de mayoría es por una unanimidad. ¿Por qué después viene el grave problema, o mejor dicho, ni grave problema, toda esta turbulencia, este bagaje de comentarios que benefician a Correa, que esto le quieren hacer? ¿Qué es lo que está pasando en el país y en la Asamblea justamente con este tema? Verá, licenciado y amigos que nos escuchan, el momento que vive el país exige, ¿no es cierto?, de soluciones que estén al alcance del Ejecutivo, y nosotros tengamos como rol preponderante generar esas leyes que el propio Ejecutivo necesita. ¿Cuánto nos han reclamado de que se necesita mayor dureza en las penas de las leyes? A pesar de que nosotros, como bancada, defendemos que no solamente es la dureza en las penas, ¿no? No solamente se necesita eso. Eso es una parte. Nosotros defendemos también que haya un acompañamiento de política pública social, por ejemplo, el tema de acompañamiento en cuestiones como la salud y la educación. En definitiva, nos han reclamado, digo, el clamor de la ciudadanía, las demandas, ¿no?, de la gente, de que incrementemos las penas, de que endurezcamos las penas, de que tipifiquemos nuevos delitos, de que se configuren estos delitos ya en la ley. Por ejemplo, el tema de feminicidio, que no constaba, ¿no? O bueno, la ampliación de penas en delitos como sicariato, terrorismo, entre otras cosas. Y eso es precisamente lo que se ha hecho, recogiendo, decía, esos insumos y ese trabajo previo de otros asambleístas y de la comisión anterior. Nosotros hemos ido en esa línea, diciendo que es un trabajo importante, pero que complementariamente tiene que llenarse con política pública que atienda a las necesidades de la gente, sobre todo en esta cuestión de temas sociales. Ese es el primer punto. Esta ley, obviamente, lo que requiere es generar insumos, ¿no?, o normas claras para que el gobierno pues tenga la posibilidad de ejecutar política pública de manera directa y de que nosotros podamos contribuir a mejorar la estabilidad en el país, a ganar o a reganar, si cabe la expresión, esa estabilidad que tanto tuvimos, la seguridad, la paz, entre otras cosas. Ahora bien, hay dos momentos específicos. El primero, se acerca la consulta popular. Y aquí tenemos que ser claros. El gobierno pretende o propone hacer una consulta el 21 de abril del 2024. ¿Y qué sucede? Si se aprueban las reformas al Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional, virtualmente la consulta no tiene sentido. No tendría su razón de ser, se estaría esfumando, sería una consulta innecesaria que propone el gobierno, y esa es la razón, digamos, de fondo desde un lado, que genera este debate y esta controversia, no porque digan que las reformas están favoreciendo la impunidad, porque ese es un discurso sin argumento, sino simplemente porque se les cae la consulta. La reforma al COIP, por ejemplo, que amplía los operativos CAMEX de las Fuerzas Armadas. ¿Qué son los operativos CAMEX? Control de armas, municiones y explosivos, que ya lo hicimos nosotros en la Comisión de Seguridad en la Asamblea anterior con la ley del uso legítimo de la fuerza. Si hay esta reforma, chao, pregunta 1 de la consulta. Se aumentan las penas, por ejemplo, a los delitos como el terrorismo. Adiós a la pregunta 2 de la consulta. Se aumentan las penas en casos de tenencia de armas que son dotación de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Le diremos adiós a la pregunta 4 de la consulta. Y a efectos de la ley que también aprobamos por unanimidad en la Comisión de Régimen Económico, esta ley de ahorro y monetización de recursos económicos para la lucha contra la corrupción, donde ya se modifica, ¿no?, el procedimiento de la ley de extinción, se estaría dejando también sin piso a las preguntas 5 y 6. Entonces, en definitiva, esa es la primera gran razón. Yo por eso decía política, pero una política muy, muy particular, muy de ellos, ¿no? La razón política de que el Ejecutivo se caería sin consulta, y eso es lo de fondo. Pues, prácticamente nosotros estamos dando una solución directa, pragmática, posible, digamos, a la mano. Ya faltan días, es más, el jueves me parece que ya está convocada la continuación de la sesión para que se pueda dar
continuación a este debate y ojalá la aprobación, y estaría resuelta la consulta. Nos ahorramos 60 millones de dólares que, en palabras del propio presidente, estaría representando a 12,000 carreras universitarias y cada una cuesta 5,000. Nos estaríamos ahorrando 60 millones que servirían para dotar de insumos, municiones, equipamiento, entrenamiento, tanto a los efectivos policiales como a los miembros de las Fuerzas Armadas. Necesitamos mucho esos 60 millones, más aún cuando el propio gobierno hace reconoce que no tiene disponibilidad de liquidez y que necesita dinero de donde sea, pero lamentablemente el de donde sea pues fue con ese carnavalazo que nos dieron y que va ciertamente a afectar a las clases medias y populares con el incremento del IVA, que es un impuesto por demás regresivo e injusto. Entonces ese es el contexto general, digamos, la primera parte de ese razonamiento político que está detrás de la aprobación de las reformas al COIP. Insisto, allí hay cosas muy interesantes, ¿no? Como la revisión de penas, ¿no? El incremento de penas, el reconocimiento de nuevos delitos, entre otras cosas, y eso es lo que hace falta. Y así estamos, digamos, en este momento. El resto es que es de otro lado político, de un sector político, se enfrascaron en un debate que tiene que ver con un recurso de revisión que está en el artículo 79, me parece, del proyecto que se lo está proponiendo. Y ese recurso de revisión es el que ha generado también controversia, el que ha generado diferentes opiniones y según ellos, pues que el que estaría generando impunidad. Es más, la propia fiscal, faltando incluso a su rol como fiscal, ¿no es cierto?, a su investidura y a su imagen de cuidar la seguridad jurídica, hace declaraciones desapresuradas, desesperadas, y en medio de esas declaraciones insiste en que no hay pruebas contundentes respecto al proceso de Rafael Correa, que es a lo que hacen siempre referencia, diciendo que su prueba contundente es pues que una persona ha jurado por su abuelita que Rafael Correa le ha dicho en el oído que tiene que hacer lo que le diga Glass. Entonces, esas cosas son las que les preocupa a otro sector. ¿Y qué es lo que se propone para que sea claro? El recurso de revisión es un mecanismo que permite, como su nombre lo indica, revisar, pero errores de hecho, ¿no? Ya no de proceso, sino de hecho, después de la sentencia, si es que ha habido alguna cuestión que vulnere los derechos de el afectado o afectada del ciudadano, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. ¿Y qué es lo que se ha incluido ahí? Que si se trata de derechos humanos, pues allí cabe también lo que señalen instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además, y dicho sea de paso, esto ya se contempla de manera general en la Constitución de la República, en el artículo 93. Allí clarísimamente dice que si es que cabe una acción, ¿no?, que permita dar cumplimiento defendiendo los derechos de los ciudadanos con informes de instancias internacionales, pues así tendrá que hacerse. Y eso es lo que se ha hecho. De la Constitución, ¿no es cierto?, bajar, para poner gráficamente, bajar a la ley para que eso sea aplicable. Esas dos cositas son las que han generado debate, digo, un debate que esconde intereses políticos, obviamente, pero que hay que ser muy claros, este proyecto está hecho para mejorar porque ha sido trabajado por todas las bancadas, por los diferentes filtros, por los expertos, y si en algo pues tendría que corregirse o hacerse, se lo ha hecho y se lo hará, pero indudablemente un proyecto de ley en principio, ojo, no se hace para vulnerar derechos. Un proyecto de ley tiene que ser progresivo. Es decir, si a la mínima duda de que existiese vulneración de derechos o regresión, no pasarían los filtros constitucionales o ni siquiera estos filtros que son más técnicos e internos de la Asamblea, como la unidad técnica legislativa. Entonces, creo que todas las cosas
se van cayendo, pero decía, esos dos lados del debate esconden discursos políticos y esos discursos políticos esconden intenciones políticas particulares. La una, para resumir, se les cae la consulta popular y la otra, el otro sector, pues aduce de que hay un artículo pues que estaría generando impunidad y no es cierto. Lo cierto aquí es que tenemos 87 artículos para debatir. Ahora, asambleísta, según usted dice que hay como una teoría de distracción por parte de quienes quieren, del gobierno, que no quieren que este cuerpo de artículos de estas reformas se aprueben, es diciendo de que esto va a beneficiar al expresidente Correa, pero la real intención del gobierno es que no se apruebe porque en la consulta se les cae, se les va suelto, porque es botar a la calle plata que puede servir para muchas cosas en este momento del país. Pero la pregunta, ¿habrá para el día jueves los votos para aprobar esta ley, asambleísta? Así es, licenciado, esa es en definitiva la situación, ¿no? Ahora, obviamente, la preocupación es la de los votos, ¿no? Ya nos ha pasado en la asamblea, en esta asamblea, de que nosotros como asamblea aprobamos un proyecto, ¿no es cierto?, con esa mayoría que se necesita de 70 votos, que va al Ejecutivo, la vetan, y para allanarse ya no se necesita 70 votos, sino menos, se necesita la mitad de los presentes. Si los presentes no somos 137, sino que somos 100, ya se necesitarían 50 votos. Y es lo que sucedió con el tema del IVA. Se aprobó con 63 votos, o 67 votos, si no me equivoco, pero no fueron 70. ¿A qué quiero llegar? A que hay que estar atentos quiénes han sido los asambleístas que en un inicio votan por el proyecto de la Asamblea Nacional, pero que en este proceso van buscando acomodarse, no sé, por intenciones muy personales o muy particulares, en lo que le convenga posiblemente al Ejecutivo o a otros sectores, pero menos al país. Y digo estar atentos porque ventajosamente las votaciones son de dominio público. Nosotros simplemente hacemos un análisis de quiénes son las bancadas o asambleístas que se mantienen con coherencia, incluso dentro de su sector, pues deben mantener coherencia, ¿no es cierto? Si en un principio votaron a favor por un informe y si ese informe se lo aprueba en la asamblea, pues significa que el trabajo de la asamblea es el que tiene que ratificarse y no necesariamente el veto del presidente. Nosotros estamos a la expectativa de que el jueves, pues si es que ya hay esta convocatoria, pudiese haber eventualmente los votos, ¿no?, para aprobarse. Eso es lo que nosotros queremos, ya que se ha puesto en la mesa, digamos, este proyecto. Hay que darle trámite, hay que sacarlo como se debe y hay que dar respuestas a los ecuatorianos. Eso es lo más importante. Sin duda, este proyecto va a ayudar a que el Ejecutivo haga esa política pública que les decía hace un momento, con efectividad, con seguridad, con voluntad, pero también con conocimiento, planificación y recursos. Y lamentablemente, de conocimientos y de planificación creo que es lo que nos está faltando mucho en nuestro gobierno. Ahora, asambleísta, la situación es que a mucha de la ciudadanía se le engaña diciendo de que el tema es que es por el expresidente, que los correístas quieren solo eso, que la ley es mala. Como que falta un poco más de información a la población, porque esta situación hace que todo esto que es tan importante para la seguridad del país esté expresado y difundido en un meme o en una publicación de redes sociales. Creo que usted tiene mucha razón en lo que dice, estimado licenciado, porque llegar a la ciudadanía, claro, implica apoyarnos en nuestros canales propios de comunicación, ¿no? Pero del otro lado, ¿no?, de quienes están tal vez tergiversando o que están generando estos debates o confusiones, también tienen un sistema de comunicación que es grande y a la gente, pues a veces, incluso de buena fe, la gente cree en lo primero que puede ver o escuchar en un meme, como usted lo dice. Lo primero, informarse en el número más amplio de medios o de posibilidades, ¿no? Lo segundo, descartar el tema de redes sociales, sobre todo en estas publicaciones tan informales, ¿no?, que pueden generar
incluso problemas. Hacer caso, eso sí, a varios medios alternativos que pueden existir. Hay esas posibilidades. Entonces, informarse un poco más, atender también a las comparecencias o a las declaraciones de lado y lado, ¿no? No cerrarse. Nosotros creo que necesitamos en este momento mantener objetividad, dejar de lado y perdón la expresión, pero es lo que nos ha hecho tanto daño, esa tara emocional que nos hace votar sin reflexión y concentrarnos en lo que necesita el país. Si hay algo que ya ha funcionado en el pasado como política pública, por ejemplo, el Ministerio Coordinador de la Seguridad, por ejemplo, el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el modelo de rehabilitación social, todo eso fue desmantelado, pero se evidenció que funcionó. ¿Por qué no volverlo a incluir como política ya del país, independientemente de los gobiernos? Necesitamos una hoja de ruta urgente en el mediano y largo plazo para no estar a cada momento en esta polarización de que si una ley es hecha para un ciudadano, es un absurdo total. Una ley no está hecha para un ciudadano, una ley está hecha para todos los ecuatorianos, pero decía, esta ceguera emocional en la que hemos caído no nos permite ver las cosas. Entonces, lo de Correa evidentemente es un absurdo porque la ley está creada no solamente para un ciudadano, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Por eso digo que desde el principio no hubiese pasado ni siquiera el primer filtro de la constitucionalidad. Se dice que el recurso de revisión pues atenta a la seguridad jurídica. Eso también es falso. ¿Por qué? Porque el recurso de revisión ya existe. En la ley actual ya está el recurso de revisión. Solamente se incrementa una causal poniendo una instancia internacional como posibilidad, ¿no es cierto?, de acudir a este recurso. ¿Qué es lo que se dice? Se dice que las reformas al COI buscan que Correa vuelva al país. Entonces, eso también es falso, porque lo que busca es restaurar el Estado de derechos. No olvidemos, en nuestro país tenemos una constitución que es garantista de derechos, pero también que el Estado ecuatoriano es constitucional, es de derecho y es de justicia, y nosotros tenemos que atender a esos tres niveles, ¿no? Si es que existiese, entonces, como dicen, pues, algunas personas, estas intenciones escondidas respecto a Rafael Correa, pues, ¿por qué se teme tanto de que un juicio que está realizado a la luz de la legalidad, ¿no es cierto?, bajo parámetros constitucionales, jurídicos, respetando el debido proceso, y de que no hay duda de que la sentencia de influjo psíquico es legal? ¿Por qué hay entonces reticencia? Tanto temor en que investiguen. Tanto temor en que se revise. Si han hecho bien las cosas, exactamente, como dice la fiscal, no hay motivo alguno para que ninguna instancia internacional revise lo que se ha actuado en el país. Entonces, además, la fiscal cada vez que habla cae en su propia trampa, ¿no? El último fin de semana, en Correctamente Político, mejor dicho, expresó o hizo público que además de la libreta de la señora Pamela, no tiene ningún sustento adicional, o sea que no hay prueba alguna, dice ella misma. ¿Y cómo es que en ese caso las cosas no funcionan? Ahora, asambleísta, es macabro saber de que el gobierno, a sabiendas que no hay dinero ni para pagar funcionarios, porque muchos funcionarios en el país están impagos, van a gastarse o despilfarrar 60 millones de dólares, sabiendo que el jueves posiblemente la gran mayoría de las preguntas que constan en la consulta popular serían aprobadas, de las que usted también ha dicho. Resulta macabro que un presidente esté planificando con esto una pre-campaña para ir un poco configurando su reelección. Sí, por decirlo menos, sería irresponsable que el presidente, en la situación en la que estamos nosotros, valiéndose de la tragedia, ¿no?, del dolor de los ciudadanos y ciudadanas, pretenda usar una consulta popular como plataforma política electorera para ver si se puede reelegir.
cuando lo que tiene que hacer para reelegirse es dar respuestas a los ciudadanos, no preguntar a los ciudadanos porque ya sabemos qué es lo que queremos. Más aún, cuando estamos a pasos de que todo lo que se dice en la consulta popular se resuelva ahorrándose 60 millones de dólares, ahorrándose dolores de cabeza en la Asamblea Nacional. Allí está, por ejemplo, el literal B de la disposición reformatoria segunda, ¿no? Del uso legítimo de la fuerza, ya está respondiendo a la pregunta 1. El artículo 52 de la reforma al COIP ya cumple con la subida de penas que propone la pregunta 2. Por ejemplo, en el tema de financiamiento de terrorismo, por ejemplo, ya no es de 10 a 13 años, sino de 13 a 16 años. El artículo 3 de la reforma vuelve imprescriptible, ¿no? La pena en delitos como terrorismo, es decir, incluso va más allá de la consulta. El artículo 48 ya establece que el porte de armas o tenencia de armas de dotación oficial, es decir, de las Fuerzas Armadas y Policías, generará un incremento en la pena agravada en lo que respecta a lo actual, en un tercio, es decir, va a ir más allá de 6 años. Es decir, ya se está respondiendo a todas las preguntas. Lo que tiene que hacer el Ejecutivo es dar paso a que esto se tramite, a generar, ojalá, las condiciones para que en la Asamblea se apruebe y a dar respuestas prontas a los ciudadanos, porque ese es otro tema. Nosotros con esto ya estaríamos respondiendo inmediatamente, ya entraría en vigencia una ley, ya permite que el Ejecutivo se apoye en esta ley, lo que no sucedería con la consulta popular. ¿Por qué? Porque primero tendríamos que esperar al 21 de abril, en una situación en la que ya no podemos esperar más, ya no soportamos más, ya no sabemos si vamos a regresar o no con vida o si nuestra integridad está en peligro en las calles. Necesitamos respuestas urgentes, técnicas y directas y pragmáticas desde las diferentes instituciones. Y para eso está la Asamblea Nacional. Así que obviamente sería doloroso, irresponsable, insensible, totalmente desconectado y desfasado de la realidad si el presidente comete este tipo de errores, apoyarse en una consulta popular para ganar, entre comillas, legitimidad, y esa legitimidad le permita proyectarse a una posible reelección. Asambleísta, yo quiero agradecerle primero por atender nuestra invitación y por esclarecer nuestro tema de mucha importancia y trascendencia para el país, y esperemos que nuestros oyentes a lo largo de las provincias de la costa y de Bolívar puedan comprender la real intención del gobierno de no aprobar este grupo de ley, de artículos de reformas que son importantes para el país. Le dejo, ingeniero, en sus palabras finales. Muchas gracias, estimado licenciado, por el espacio, y a los amigos y amigas a estar atentos. Nosotros necesitamos, insisto, dar respuestas claras, absolutas, contundentes. Desde la Asamblea se puede hacer. Ya hemos demostrado que estas reformas al COIP solamente pretenden mejorar los cuerpos normativos que tenemos, y eso le hará bien a todos los ecuatorianos, y estar prevenidos, ¿no?, de que existen otros tipos de opiniones que lo que buscan es únicamente esconder intenciones que son políticas o electorales. Por lo demás, pues muchas gracias por el espacio y un buen resto de la tarde y noche a ustedes, amigos y amigas. Ingeniero, muchas gracias, que estuvo con nosotros a través de nuestro segmento Vis a Vis, el ingeniero José Luis Vallejo, asambleísta por la provincia del Carchi, y hay